Amigos youtubers, pensando en crear muchos videos, te presento una herramienta, Filmora 9. Este editor viene equipado con una gran variedad de funcionalidades para aplicar efectos de textos, títulos, créditos. Tiene funciones conocidas como filtros y capas que te permiten ajustar los colores, la apariencia de tu video de la forma en la que tú desees. Filmora también tiene un recurso conocido como los elementos, figuras animadas que puedes utilizar para hacer tus videos más interesantes. Filmora tiene música propia, efectos sonoros, docenas de transiciones. Sinceramente, este es un editor que tú podrías considerar. A lo largo de este tutorial, juntos, vamos a crear un video como este. Ahí viene nuestra obra maestra. Qué belleza de video, youtuber. Efectos, elementos, transiciones, de todo un poquito. Edita con Filmora. Movimiento de imágenes. Filmora 9. Hacer videos, amigo mío. Hacer videos. Por favor, recuerda que este video es uno de una serie de tutoriales que estamos creando para el nuevo Filmora 9. Si estás viendo el video desde YouTube, en la descripción del mismo encontrarás un enlace hacia la lista completa de tutoriales de Filmora. Si haces clic allí, entonces YouTube abrirá una nueva ventana. En la misma encontrarás en perfecto orden todos los tutoriales que vayamos desarrollando de este programa, para así facilitar que tengas acceso a ellos. En este momento vamos a grabar el segundo, así que regresemos. Durante este video abordaremos los elementos básicos de la edición de videos utilizando Filmora, desde lo más elemental que sería la importación, la edición de los videos, el audio, la aplicación de efectos de textos, títulos, transiciones. Veremos los hermosos elementos de colores que con Filmora puedes aplicarle a tus videos, así como los elementos. Si eres nuevo en la edición de videos con este programa, sería bueno que lo vieses todo, pero si ya estabas familiarizado con el Filmora 8 y lo que quieres es rápidamente comprender las novedades de esta versión, entonces probablemente te interesarían apartados como la aplicación de efectos de textos, de efectos, que son filtros y capas ahora, y la de elementos, puesto que debido al cambio de las pistas en la línea de tiempo, la forma de aplicación varió un poco, pero de cualquier modo, aquí tenemos el tutorial. Muy bien, video para principiantes. Abramos Filmora 9, doble clic sobre su icono, y luego de algunos segundos comienza a abrirse Filmora 9, edición de videos sin complicaciones. Pasan algunos otros segundos y aparece esta nueva ventana. Es lo que llamaríamos la ventana de inicio de Filmora. Actualmente nos permite crear un nuevo proyecto haciendo clic aquí, o abrir un proyecto en el que ya viniésemos trabajando, que sería acá. Vamos a crear un nuevo proyecto, clic en crear nuevo proyecto, para así comenzar a ver cómo funciona Filmora. Video para principiantes. Estamos asumiendo que te gusta tomar fotos, grabar videos con tu celular o tu cámara, y te gustaría poder editar videos, combinando fotos, otros videos, música, efectos sonoros. Bueno, para eso se diseñaron los editores de videos como este, el Filmora 9. Vamos a ver cómo funciona. Primero hagamos una pequeña revisión de su interfaz. Así a simple apariencia, aquí hay un menú de opciones, archivo, crear proyectos, grabar, configurar. Hay un menú para editar, herramientas, los típicos menús de la mayoría de los programas. Sin embargo, la mayoría de las funciones también son accesibles mediante iconos aquí en el área de trabajo. Lo primero que podríamos observar es que su interfaz pareciera estar compuesta como en tres paneles, en tres áreas. Esta de aquí la vamos a llamar panel principal de navegación. Luego tenemos esta que es la línea de tiempo. Fíjense que aquí hay como unos segundos. 0, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Por eso se le llama línea de tiempo. Y también tenemos esta área de aquí, a la cual llamaremos ventana de previsualización. Bueno, estos tres paneles, estas tres áreas, interactúan para que tú puedas crear tus videos. Fíjate, en el panel principal de navegación hay como unas pestañas principales. Medios. Pasemos a la pestaña de audio y se presentan algunas canciones de las que dispone Filmora y que son libres de derechos de autor. No tienen copyright, las cuales tú podrás usar en cualquiera de tus videos, subirlos a YouTube o a donde desees, a tus redes sociales, sin problema de que se te vaya a presentar un reclamo por derecho de autor. Son completamente libres. Esos audios están aquí regalados, vienen incluidos en Filmora. También tienes títulos o efectos de texto
una gran variedad. Fíjate, tiene 137. Están aquí, tú los puedes ver todos aquí. Si te das cuenta, algunos son de apertura. Hay como subgrupos. Otros son títulos, tercio inferior. Hay varios, pues. Escoge el que desees. Entonces tenemos audios, tenemos títulos y también tenemos transiciones. Ya vamos a ver cómo funcionan. Lo que queremos es que entiendas que todos estos recursos de los cuales tú te vales para hacer videos son accesibles aquí en el panel principal de navegación. Hay transiciones, ya veremos cómo funcionan, cómo se aplican, cómo las transiciones hacen que tus videos son más bonitos. También tenemos efectos, filtros y capas. Los efectos le dan un toque especial a tus videos. Son efectos luminosos, efectos de diferentes tipos. De cualquier modo, todo esto lo veremos con más detalle más adelante. Y también tenemos elementos. Los elementos son como figuras que puedes hacer que aparezcan por encima de tus videos. Verlas sin ningún problema. Si te desplazas hacia abajo aparecen más elementos. Pues bien, los audios, los efectos de texto, transiciones, filtros, capas y elementos están aquí. Lo vamos hacia medios y aquí es donde tú puedes importar las imágenes, los videos, logos, fotos, canciones, efectos sonoros que tú desees usar en tu video. Lo primero que debes hacer es importarlos hacia Filmora. Se supone en ese momento que tú ya los tienes en tu equipo, en tu PC, en tu computador, en tu ordenador. Y lo que quieres es que esas herramientas multimedia sean utilizadas para crear tu propio video. Entonces lo primero que haces es importar. Paso número 1, importar. Para importar los archivos, nos vamos hacia la ventana principal de navegación. Recuerda que hay varias pestañas. Específicamente vamos a dirigirnos a la que dice medios. Hacemos clic en medios y entonces veremos el comando importar. Mira esta flecha desplegable, importar. Podrías importar archivos, una carpeta. De hecho, podrías conectar tu teléfono a Filmora e importar desde allí. Filmora inclusive te permite que te conectes a tu cuenta de Facebook, de Instagram, de Flickr. Pero no nos enredemos. Sencillamente vamos a importar archivos multimedia que tenemos guardados en nuestro equipo. Importar archivos multimedia y comenzamos a explorar. Podemos importar música, archivos MP3, archivos WAV. Voy a importar esta canción, presiono control y esta también y abrir. Aquí me dice que se están importando los archivos. Estoy importando un MP3 y allí se encuentran. Veamos a ver de qué trata esta canción. Hago clic sobre ella para seleccionarla. Importemos también un par de videos. ¿Recuerdan? Hago clic en medios para que me aparezca el comando de importar. Importar archivos multimedia. Y voy a irme en mi equipo hacia la carpeta de videos. Y voy a importar un par de videos. Se supone que los tomé con mi cámara en una presentación o con mi celular. Y me ofrece el trabajar con proxies. Voy a decirle que sí. Proxies son como unos pequeños archivos. Son unas copias más pequeñas que te permiten que Filmora funcione mejor. Voy a decirle que sí. Entonces tenemos música. Tenemos videos, importemos algunas imágenes. Lo que queremos es combinar varios diferentes tipos de elementos. Ventana principal de navegación, hacemos clic en medios para que me aparezca el comando de importar archivos multimedia. Esta vez me voy hacia imágenes y busco alguna que me guste, como por ejemplo estas tres. Presiono control y esta también. Son chicas bailando cosas árabes. Es de lo que se tratará el video. Y abrir. Entonces aquí en la ventana principal de navegación tenemos música, videos y fotos. Observen que si yo hago clic en una canción, Mr. Sony Face, puedo tener una previsualización, o mejor dicho, escuchar de antemano de qué trata la canción, antes de trabajar con ella. Mr. Sony Face, doble clic para escucharla. Muy bien. Escuchemos esta otra canción. Estoy haciendo clic sobre su icono, doble clic para reproducirla. Para previsualizar un video, clic sobre él, doble clic y ahora me aparece aquí. Con esto vamos a crear nuestro propio video. Vamos a adornarlo con efectos y cosas por el estilo. Detengamos. En fin, con este material vamos a crear nuestro video. Lo importado aparece aquí en esta carpeta de mi Project Albums, pero tú también puedes crear nuevas carpetas aquí. Por ejemplo, podríamos hacer clic en este icono y entonces él me ofrece que le coloque una nueva carpeta que podría yo llamar Tutorial 03 y utilizarla para el siguiente video. Perfecto, entonces en mi álbum tenemos varios elementos y Tutorial 03 está vacío, que estoy esperando para el siguiente tutorial. Puedes aquí organizar tus carpetas, también puedes eliminarlas
selecciona tutorial 03 y hacer clic en esta carpetica con esa X, ¡pum! Y se va a tutorial 03. Esas son las funciones de importación. Por cierto que también Filmora te permitiría grabar. Vamos a hacer clic aquí. Puedes grabar desde la cámara que tengas conectada a tu equipo, grabar la pantalla de tu PC, inclusive puedes grabar solamente tu voz, como en una narración. Pero eso será objeto de otro tutorial. Por lo pronto, sencillamente estamos importando material desde nuestra computadora. Pero ahora será cuando comenzaremos a crear nuestro propio video en base a esto. Y eso ocurre aquí, en esta área que llamamos la línea de tiempo. La línea de tiempo, esta área de aquí, es aquí donde nosotros estructuramos, armamos, conformamos nuestro video con diferentes elementos. Lo que observamos al principio es que tiene como unas pistas. Vamos a acercarnos un poquito aquí. Aquí hay una pista oscura, como una línea oscura, horizontal, como una fila, que tiene un símbolo como de celuloide de película. Eso es porque esto es una pista de video. Si yo intento importar o traer aquí un audio, no funcionaría. Tengo que traer es un video, una imagen. Puede ser un logo, un MP4, algo así. Y para este tipo de pistas, la que tiene este simbolito con las notas musicales, es porque son pistas de audio. Aquí traigo música, MP3, discursos, efectos de audio, cosas por el estilo. Veamos cómo funciona. Si nosotros venimos de acá del panel principal de navegación, en la pestaña de medios, que es la que nos encontramos, y queremos utilizar alguno de estos videos o imágenes para editarlos acá, tenemos que hacer clic sobre ellos para seleccionarlos, clic y sin soltarlo arrastramos hacia acá. Eso es un video. Si yo intento colocarlo en una pista de audio, Filmora no me deja. Los videos van en las pistas de video. Muy bien, lo coloco allí. En este tutorial no nos preocupemos, somos principiantes, así que vamos a hacer clic en coincidir medios. Y entonces se presentan como una especie de miniaturas que nos orientan a qué es lo que sale en este video. Parece que son chicas bailando. Y debajo está el audio que corresponde al video. Lo que nosotros coloquemos aquí en la línea de tiempo lo podemos previsualizar acá en esto que se llama la ventana de previsualización. ¿Y qué sería lo que estemos viendo aquí? Lo que indica esto que llamaremos el marcador. Si el marcador lo coloco aquí haciendo clic, entonces lo que estaré viendo sería esta parte del video. Más adelante el video muestra esto. Más adelante el video muestra esto. Las chicas están avanzando. ¿Sí lo ves? Y comienzan a bailar. También puedo colocar el marcador al principio, así lo llamaremos, y reproducir el video haciendo clic aquí en el botón de reproducir. Reproduzcamos. Y ahí va el video. Detengamos. Normalmente si tu equipo tiene poquita memoria RAM o no tiene tarjeta de video, es posible que esta reproducción se vea entrecortada o inclusive algunas veces se descoordina la reproducción del audio y del video de manera que cada cual vaya por su lado. Por lo general el audio se adelanta al video. Recuerda, si eso te sucede, más memoria RAM. Aunque aquí también tendríamos otra opción. Mediante este icono, puedo modificar la calidad de la reproducción. Si veo que se me pone entrecortada en mi equipo, bajo la calidad de un medio a un 16avo y se pondría un poquito más borrosa. Eso no quiere decir que el video final va a salir borroso, solamente que la previsualización es la que estaría borrosa. Pero vamos a dejarlo como estaba en 1,5. Bueno, a mí me gustaría en este momento, en lo que vamos a crear un video de alrededor de unos 15 o 16 segundos. Donde posiciono el marcador, aquí me marca cuántos segundos han corrido el video. El video comienza desde el punto 0 y si lo reproduzco, va avanzando poco a poco. Van 3 segundos, 4 segundos, detengamos. Entonces, lo que queremos hacer es un video que dure unos 15 segundos. Pero quiero que ese video, lo que contenga, sean los mejores momentos de este video, del otro video, e intercalarlo con algunas imágenes. Entonces, ¿cuáles serían los mejores momentos de este video? Marcador al principio y voy a reproducir. Esta parte en la que no sale nada realmente a mí no me interesaría. El video me interesaría cuando ya comienzan a aparecer las bailarinas. ¿Cómo por aquí? Tal vez un poco más adelante. Sí, yo diría que ahí está bien. Entonces esta parte del video no me interesa. Fíjate tú, vamos a comenzar con los procesos de edición. Aquí en la línea de tiempo para representar cómo se arma un video. Aquí tan pronto yo selecciono, hago clic sobre el video en la pista, me aparece una serie de controles aquí. Para yo poder editar, fíjate que si yo hago clic afuera, algunos de los controles desaparecen y cuando yo selecciono el video está activo y aparecen ciertos controles. Lo primero que yo quiero es eliminar esta parte de aquí. Vamos a utilizar el primer control que es este. Se llama dividir, clic sobre él, al hacer clic sobre él se va a partir este clip en dos. Dividir y ahora se partió en dos. Fíjate lo que voy a hacer. Yo puedo agarrar cualquier pedazo de clic, hacer clic y arrastrar. ¿Te das cuenta? El video se partió en dos pedazos cuando puse el marcador y dividir. También me es posible seleccionar un clip y eliminarlo con este otro botón que se llama borrar. Voy a hacer clic sobre él y borrar.
Si yo en este momento reproduzco el video, ¿qué sale? Nada, porque por donde está pasando el marcador no hay nada. Yo quisiera que esto, clic, selecciono, hago clic, lo arrastro hacia la izquierda para que desde el principio el video arranque desde este momento cuando comienzan a salir las chicas. Reproduzcamos ahora sí. Creo que hasta ahí sería suficiente. O tal vez un poco más, reproduzco otra vez. Ok, dejémoslo hasta allí. Selecciono otra vez para utilizar la tijerita y partir. Porque quisiera que después de ese momento apareciera una imagen de alguna de las que he traído. Entonces la busco acá en la ventana de medios y podría traer, por ejemplo, esta imagen. Clic y la quiero colocar allí. Voy a abrir el espacio, aparto esto, traigo la imagen, la coloco allí. Observa que la imagen no tiene pistas de audio, porque lógicamente una imagen no tiene ningún sonido. Voy a colocar, entonces ahora juntarlo todo. Reproduzcamos. Lo que queremos es entender en este momento cómo opera aquí la colocación de los elementos en la línea de tiempo. Reproduzco. Ahí está saliendo el video. Ahí viene la foto. Ahí está la foto. Sigue pasando la foto y ahora aparece el video. Detengamos. Creo que la foto está durando mucho. Entonces selecciono la foto. Nunca se me debe olvidar hacer primero clic sobre el elemento que quiero modificar, ajustar o editar. Clic sobre él para seleccionarlo. Siempre eso primero. Lo voy a estar repitiendo durante todo el tutorial. Me coloco sobre su borde. El marcador toma esa forma, el cursor toma esa forma. Y voy a reducir la duración de esta imagen haciendo clic y arrastrando su borde. Fíjate que dice duración. Así. Y luego voy a agarrar esto y voy a acercarlo acá. De esta forma. Entonces vamos a ver, marcador un poco antes. Reproducimos. Ahí viene el video, ahí está. Aparece la imagen. Aparece el video otra vez. Todavía está durando demasiado. Entonces selecciono la imagen, arrastro su borde, junto y ahí voy editando. Habíamos dicho que los mejores momentos del video. Vamos a ver qué más hay de aquí en adelante. Reproduzcamos. Eso está como aburrido. Sigue aburrido. Eso me agradó cuando arranca. ¿Eso es en dónde? Ajá. Como por aquí. Perfecto. Entonces selecciono, corto, selecciono esto, lo elimino, paso esto para acá y ahí sigo armando mi video. Observen cómo va. Video, foto, dura solo poco y comienza la fiesta. Detengamos allí. Ahí voy a hacer un nuevo corte. Corto allí. Voy a buscar otro momento. Sigo reproduciendo el video. Ok, eso está bien, me gustaron esos giros. Marcador, un poco detrás. A ver. Perfecto. Marcador, entonces quiero rescatar esa parte. Selecciono el clip siempre, haciendo clic primero sobre él. Corto. Quiero eliminar esta parte. Clic sobre ella. Siempre primero le hago clic para después eliminar. Pero me gustaría agarrar esta imagen ahora y colocarla por aquí. Marcador sobre la imagen. Vamos a reducir la duración de la imagen. La selecciono haciendo clic sobre ella y reducimos su duración. Lo que estamos es intercalando imágenes con los mejores momentos del video. Veamos, marcador, reproduzcamos, video, primera imagen. Ajá. Segunda imagen. Y dos. Ahí, voy a repetir lo mismo. Voy a seleccionar el clip, cortar, abrir espacio para introducir esta otra imagen, reducir la duración de la imagen. Podría, si quiero, alargarla también o reducir su duración para que sea homogéneo el video. Y juntamos. Vamos a ver cómo queda esta parte. Aparece la imagen, dura un poquito. Y bueno, busquemos un último momento que nos parezca bonito de este video. Voy a avanzar un poquito y déjame ver qué parte me gusta. Queda bastante del video. Voy a buscar un momentico de unos 3 o 4 segundos que me agrade. Podría hacer un video de horas, pero en este tutorial vamos a hacer uno pequeñito solamente para explicar cómo funciona Filmora. Lo que pasa es que ya me está dando como hambre.
Entonces lo que voy a hacer es guardar este proyecto en el que vengo trabajando, que todavía no he terminado. Voy a guardarlo, voy a comer y luego regreso. ¿Cómo guardamos un proyecto? Venimos hacia la pestaña de archivo y hacemos clic en guardar proyecto. Filmora viene con una carpeta predeterminada para guardar sus proyectos. Está en la carpeta Wondercell Filmora 9, proyectos. Me gusta, voy a dejarlo ahí, aunque podría escoger cualquier otro lugar de mi equipo. Pero esto lo llamaré tutorial 02, así. Y lo voy a guardar. Entonces ahora puedo cerrar Filmora, clic, voy, como un helado, duermo un rato, regreso, abro Filmora otra vez, doble clic sobre su icono, tarda un ratito pero ahí viene, y aquí está la ventana de inicio nuevamente. Podríamos crear un nuevo proyecto, pero como pueden ver ya Filmora me está ofreciendo el proyecto en el que venía trabajando antes de comer, el tutorial 02. Podría buscarlo mediante esta pestaña o tan sencillamente hacer doble clic aquí. Y aquí viene, se está abriendo el tutorial 02 y aquí lo tenemos, nuestro video en el que venimos trabajando. Queremos echarle un vistazo, marcador al principio, reproduzcamos, bailarinas, foto, foto otra vez y bailarina. Una tercera foto y bailarinas finalmente. Podríamos utilizar fotos, logos, de hecho puedes colocar varios diferentes tipos de videos para crear tu propio video. Pero en que habíamos quedado es buscar una última parte de este video que luzca interesante. Bueno, avancemos un poquito. Por aquí el marcador, reproducimos aquí. Podemos reproducir tanto haciendo clic aquí o presionando la barra espaciadora de nuestro teclado, de nuestro equipo. Presiono la barra espaciadora y detengo con la barra espaciadora. Pero por lo general cuando hago tutoriales utilizo el método más visual, que sería haciendo clic aquí. Reproduzcamos. Espaciadora, posiciono el marcador un poquito más adelante tal vez, allí. Quiero borrar esta parte de acá. Entonces posiciono el marcador. Nunca se me debe olvidar hacer clic para seleccionar el clip. Corto con la tijerita. Y si yo en este momento hago clic en eliminar, lo que se va a eliminar es lo que yo quiero dejar. Si yo elimino aquí, se me borra lo que yo no quería. Yo lo que quería eliminar sería esto. ¿Qué hago? Bueno, para eso tenemos el botón de deshacer o presionar control Z. Vamos a deshacer, clic. No era esto lo que yo quería borrar, lo que quería borrar era esto. Hago clic y entonces ahora sí voy a borrar. Luego hago clic acá y arrastro y junto con aquello. Así. Entonces el final de nuestro video vendría siendo así. Imagen. Hay una parte al final, ahora que lo pienso, en que las chicas se van. Eso sería bueno ponerlo al final del video para ver. Eso. Ajá, detengo. Un poquito más adelante. Ahí está, creo que ahí se marchan. Entonces quiero conservar esta parte. Hago clic para seleccionar, corto con la tijerita, clic, y entonces voy a borrar otra vez con este control, clic para borrar. Me equivoqué, borré lo que no era. Entonces voy a deshacer con el botón de deshacer, clic. Estamos practicando y aprendiendo. Lo que yo quiero borrar es esta parte. Bueno, de hecho quiero dejar una partecita aquí también, ahora que lo pienso. La que nos había gustado. Reproduzcamos. Muy bien. Como hasta por aquí. Selecciono, corto, selecciono esta, borro y ahora junto estas dos. Tal vez colocaré alguna cosa aquí al final. Quería un video de unos 16 segundos, pero como pueden ver hasta el momento el video ya estaba durando más de 30. Solamente hemos operado con pedazos de video e imágenes. El video realmente se crea acá en la línea de tiempo. Nosotros aquí estamos armando nuestro video con diferentes elementos, lo estamos editando y vemos cómo nos está quedando acá en la ventana de previsualización. Si en este momento nosotros exportáramos este video que dura unos 36 o 37 segundos, el video resultante se vería tal cual como en este momento lo estamos viendo en la ventana de previsualización. Por cierto, nosotros exportamos con este botón, clic en exportar, y se abriría esta ventana que te permite cualquier otro tipo de archivo de video. También te permite subir las cosas directamente a YouTube, a Vimeo. Eso lo veremos después. Pero por lo pronto, cerremos.
Lo que estamos entendiendo es el funcionamiento de esta interfaz de Filmora. Los elementos que vamos a utilizar en nuestro proceso de edición los importamos primero aquí al panel principal de navegación. Luego, de acuerdo a la forma en la que nosotros decidamos, los utilizamos y editamos acá en la línea de tiempo. Luego le agregamos audio, títulos, transiciones, efectos, elementos. Le damos forma a nuestro video y a medida que nosotros vamos trabajando aquí, podemos ir observando cómo nos va quedando el video aquí en la ventana de previsualización. Esa es la dinámica de Filmora. Importamos, editamos, combinamos y vamos revisando cómo nos va quedando nuestra creación. Básicamente la línea de tiempo está compuesta en este Filmora 9 por pistas de video y pistas de audio. Las de video con el celuloide, las de audio con el símbolo de notas musicales. Tiene una de cada una, pero nosotros podríamos agregar más mediante este botoncito que está aquí. Si hacemos clic en este botoncito, podríamos añadir una pista de video o una pista de audio. Eliminar pistas. Ajustar la altura de las pistas. Vamos a agregar una de video. Clic. Agregar pista de video. Ahora tenemos esta pista de video y esta pista de video. Vamos a seleccionar esta. Vamos otra vez a hacer aquí. Ajustar altura de la pista. Pequeña. Se ven pequeñitas las pistas. Podríamos estar utilizando 4 o 5, combinando elementos. En futuros tutoriales veremos cómo hacer eso. Pero por lo pronto lo que estamos enseñando es cómo agregar pistas. Esta sería de video. Yo podría traer este video, hacer clic y arrastrarlo a la pista de video. No podría hacia la pista de audio. Filmora no me permitiría colocarlo aquí en la pista de audio. Tiene que ser en una pista de video. Podría colocarlo allí, pero no lo quiero hacer. Entonces voy a deshacer. Desaparece la pista de video. Entonces tenemos varios tamaños de pistas. Ajustar la altura de la pista normal, la que estamos utilizando. Y si estás editando la pista y necesitas más espacio, podrías utilizar el tamaño de altura de pista grande. Total que puedes ajustar el tamaño de las pistas, altura de pista normal. Entonces tenemos dos de video. Si yo bajo y busco este que es un archivo de audio e intento colocarle una pista de video, que no me deja en la pista de video, automáticamente Filmora me dice que tiene que ser una pista de audio. Yo podría agregar una pista de audio también. Vamos a agregarla. Administrar pistas. Agregar pista de audio. Clic aquí. Tenemos ahora 2 de video, 2 de audio. También la puedes eliminar. Vamos a eliminar la pista de audio. Entonces la selecciono. Vengo hacia acá y eliminar pista seleccionada. Siempre recuerda que cada vez que estés editando, primero antes de hacer cualquier proceso, selecciona aquello haciendo clic sobre él para entonces poder editarlo. Venimos, eliminar pista seleccionada y se va la pista de audio 2. Entonces tenemos 2 de video, una sola de audio. Vamos a tomar el sonido, esta canción. ¿Te acuerdas cómo previsualizarla? Doble clic sobre ella. Detengamos. Observa que en este momento no estoy viendo el video. Para volver a ver el video tendría que tocar, el video o el marcador. ¡Pac! Y vuelve el video en acción. El marcador está respondiendo. ¿Sí? Ahí está. Pero también puedo previsualizar cualquier cosa aquí haciendo doble clic. Lo importante antes de que agreguemos títulos, transiciones, efectos, elementos, es que aprendamos la interacción de las 3 ventanas, porque de esto depende todo, la interacción de estos 3 paneles. Otra cosita, el zoom. Fíjate que ahora se me puso todo muy pequeñito. Yo podría también ajustar el tamaño de las pistas manualmente así. De hecho, los tamaños de los paneles también los puedo ajustar de esta manera. ¿Sí? Puedo moverlos como considere necesario de acuerdo a lo que esté haciendo. Y también puedo acercarme y alejarme mediante el zoom, el cual nosotros realizamos con este control que está aquí. Hago clic y desplazo este circulito. Me alejo y me acerco, dependiendo de lo que quiera hacer. Si quiero hacer un corte delicado, me desplazo hacia acá. Puedo editar con facilidad. Entonces aquí tenemos el zoom. ¿Sí? El zoom. Hay una serie de controles que no hemos tocado. Algunos de ellos vamos a tocarlos en este tutorial y otros tocaremos en los siguientes videos que haremos de esta serie de Filmora. Coloquemos un audio. Este audio, clic sobre él, se viene para acá abajo, hacia la pista de audio. Vamos entonces ahora a reproducir y se reproducirán simultáneamente a medida que van pasando el marcador, tanto el video como la canción. Reproduzcamos. Y si yo quisiera que solo se escuchara la canción, y si yo quisiera bajarle el volumen al video, esas cuestiones son de edición de audio. Eso lo veremos un poquito más adelante. En este momento lo que queremos que veamos es cómo se manejan las diferentes pistas. Entonces tenemos la de video, que tiene un video. El video de por sí viene con un sonido propio del video. Y tenemos la cancioncita que acabamos de utilizar. Creo que por lo pronto es suficiente con la línea de tiempo. Vamos a seguir avanzando. Y vamos a realizar unas ediciones adicionales a los videos. Edición de video.
Como ya te habrás dado cuenta, cada pedacito de video, de canción, cada imagen termina siendo representado aquí en la línea de tiempo por un pequeño rectángulo. A estos rectángulos nosotros los llamamos clips. Entonces aquí tenemos un pequeño clip de video, un pequeño clip de una imagen. Esto será un clip de una canción. Bueno, cada uno de estos elementos puede ser editado por separado. Para editar, por ejemplo, un video, seleccionas el clip haciendo doble clic sobre él y se te va a abrir una ventana que te va a permitir hacer algunas transformaciones al video, al audio de ese video específico, a su color, a su movimiento. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Del mismo modo, si quieres realizar una edición a un audio, primero seleccionas el clip de audio y luego doble clic sobre él. Se te abrirán algunos controles que te permitirán editar el sonido de ese clip que tienes seleccionado, ¿ok? Comencemos con ver las posibilidades de edición que tenemos para ser aplicadas a un video, a una foto. Por ejemplo, si yo quiero editar este pedacito de video, este clip que está aquí, primero debo colocar el marcador sobre él para que el video se vea aquí. Coloco el marcador sobre él, paso 1. Ahí está el clip. Luego, doble clic sobre ese clip. Tengo que estar seguro de que ese clip en cuestión está seleccionado. En este momento está iluminado o delineado con un contorno verde. Eso indica que está seleccionado. Cualquier cambio, alteración, ajuste que realicemos aquí será aplicado exclusivamente a este clip que tenemos seleccionado. Siendo este un video, podremos hablar de chroma key, que es pantalla verde, estabilización, transformación. Este video también tiene su propio audio. Podríamos hacer algunas cosas como manejar su volumen, su color, su movimiento. Pero fíjense que todavía no quiero hacerlo porque lo que quiero que percibas es que para poder modificar un clip cualquiera tienes que colocar el marcador sobre él y seleccionarlo, hacer doble clic sobre él para poder editarlo. Por ejemplo, aquí tenemos una foto, coloco el marcador sobre la foto para verla. Si yo quisiese editar esta imagen, este video, tengo primero que seleccionarlo, hacer clic sobre él. Cuando está seleccionado, doble clic y entonces lo edito. Veamos algunas de las opciones de edición de las con las que contamos. Como esto es una foto, no aparece la pestaña de sonido, porque las fotos no vienen con sonido. Pero si yo selecciono un clip, coloco el marcador sobre él, entonces me aparecen las opciones de video, audio, porque este video tiene sonido, color y movimiento. Comencemos con editar este video. Verifico que esté seleccionado y marcador sobre él siempre. Vamos a ver opciones de video. Video, audio, color y movimiento. Comencemos con video. Transformar. Voy a hacer clic en esta flecha desplegable para ver las opciones de transformación de las cuales disponemos. Clic en la flechita. Puedo girar el video. ¿Qué tal? Puedo también voltearlo verticalmente, haciendo clic aquí. No está en la volteada horizontal. Voltearlo horizontalmente y aquí lo volteo verticalmente. Muchas de las consultas que nos hacen en los comentarios de los videos es: ¿qué hago si mi video salió de cabeza? Bueno, voltealo aquí, ¡pum!, y él se acomodará. También la posición del video, fíjate que el original es 00. Entonces puedes cambiar en el eje X su posición, el eje X es el horizontal, haces clic y desplaza y él se va a mover en el horizontal. ¿Qué tal? Esto es nuevo. Filmora antes no hacía estas cosas. Voy a colocarlo bien, o tan sencillamente puedo transcribir 0 y presionar Enter y vuelve al centro. En el eje Y, en el eje cartesiano es el que está de manera vertical. Si hago clic aquí y desplazo hacia arriba, se va hacia arriba, desplazo hacia abajo, se va hacia abajo. Puedo colocar el video donde yo desee. Si lo quiero en su posición original, hago clic, transcribo 0 y presiono Enter. Puedo girarlo, voltearlo, cambiarlo de posición y también de escala. La escala es el tamaño del video. Está en un 100%. ¿Qué tal si lo aumento? ¿Qué tal si disminuyo la escala? Esto es nuevo. Filmora no hacía esto. Vamos a colocarlo en 100. Clic y 100 para que vuelva al tamaño original. Esas son las opciones de transformación. Accidentalmente hice clic en OK y se me desapareció la ventana. Para que vuelva a aparecer, vuelvo a seleccionar el clic, coloco el marcador sobre él para poder verlo aquí y doble clic para que me aparezcan las herramientas de edición. Ya vimos las de transformación. Vamos a recogerlas aquí. ¿Qué tal las de composición? Tenemos la opacidad. Ahora tú puedes hacer que un video se ponga medio transparente. Observa, clic y el video comienza a verse transparente. Si hubiese un video debajo de entonces el otro video comenzaría a verse. Pero da que su opacidad, su transparencia o su solidez se gradúa aquí. Y también hay ciertos modos de fusión. Más adelante veremos cómo es esto en tutoriales más detallados. Por lo pronto estamos haciendo una visión general. Transformación, composición, estabilización. Si el video está tembloroso, con Filmora puede hacer que se ponga más estable. También tienes el efecto de pantalla verde. Ahora, para tú aplicar la pantalla verde a un video, lo seleccionas, colocas el marcador sobre él, doble clic para que aparezcan las herramientas de edición y entonces te va a la pestaña de videos y ahí está.
Chroma Key. Si tú quieres desaparecer un color verde, ya aquí está seleccionado el verde. Si es otro color, entonces puedes buscarlo con este gotero. Pero eso también será objeto de otro tutorial. Recojamos el Chroma Key. Corrección de lente. Esto también es nuevo, lo veremos más adelante. En fin, estas son las herramientas de edición que se pueden aplicar a cualquier video, a cualquier imagen. Están aquí en la pestaña de video. Si hacemos clic en la pestaña de audio, entonces podríamos ver las transformaciones que se le harían al audio de este video que está seleccionado. Insisto, si yo hago un cambio aquí solamente es aplicado a este clip, no a esta foto, no a este clip de video, no a esta foto, solo a lo que está seleccionado. Entonces es crucial que estemos pendientes de qué es lo que hemos seleccionado antes de hacer la transformación. Ok, entonces estamos en el apartado de edición de un video, como por ejemplo este. Clic sobre él para seleccionarlo, marcador sobre él para que me aparezca aquí y doble clic para habilitar los controles. Voy a ampliar un poco esta pestaña de este panel para que se vea un poquito mejor. Hago clic aquí y voy desplazando hacia abajo. Ok, este es el volumen del sonido que tiene este video, el cual podemos controlar con este botón. Si lo bajamos, disminuimos el volumen. Si lo subimos, aumentamos el volumen. De hecho, Filmora te permite, en este momento que tú gradúes, si se escucha más lo de el altavoz, la corneta, el parlante derecho de tu equipo o el izquierdo, está medido en decibeles, mediante este control de aquí. Entonces, izquierdo y derecho, clic, sonaría más el izquierdo, sonaría más el derecho, vamos a dejarlo en 0. Con esto controla los volúmenes del audio de ese video que está seleccionado. Está esto que es Fade In, Fade Out. Fade In, anteriormente se llamaba desvanecimiento de entrada. Es para que el sonido del video de ese clip comience suavecito, que casi no se escucha, y después vaya aumentando poco a poco. Y desvanecimiento de salida o fade out va a provocar que ese clip se escuche completamente normal el volumen y que cuando vaya llegando al final se presente un desvanecimiento de salida y poco a poco se vaya apagando el volumen. Se vaya poco a poco apagando el volumen. Desvanecimiento de entrada, desvanecimiento de salida. Esto lo veremos con más detalle en el siguiente apartado, que es edición de audio. También puedes editar el tono del sonido del video. Déjame hacer una cosita, voy a hacer una trampita. Aún no hemos visto edición de audio, pero voy a hacer trampa y voy a silenciar aquí la cancioncita mediante este botón. Clic. Ahí ese aquí está diciendo que no sabe escuchar. Lo que quiero es poder reproducir aquí. Escucha el tono del sonido de esto. Marcador al principio y vamos a cambiar el tono. Marcador otra vez. O también puedes colocarle un tono grave. Bajar el tono del video. Marcador al principio y escuchémoslo. Sería mucho más obvio si utilizamos una voz. ¿Y el tono original cuál era? Lo marcamos, transcribimos 0 y presionamos Enter. El tono original del video. Así. Bien, también parece que disponemos de un ecualizador. Clic. Hay algunos predeterminados, clásico, bailar, hay varios. Pero también puedes personalizar. Si se clica en personalizar, te va a aparecer el verdadero ecualizador para que tú definas la ecualización del sonido de ese clip como si estuvieras usando un mini componente o un programa de edición de música. Cancelemos. Total que hay varias opciones de ecualización. Puedes también eliminar el ruido de fondo de este video mediante este control, la eliminación de ruido haciendo clic aquí, y podrías graduarlo en débil, medio y fuerte como tú deseases. A eso también le dedicaremos un tutorial posteriormente. Quitemos eso. Entonces puedes graduar el volumen, los tonos, los desvanecimientos, hacerle ecualización, quitarle el ruido de fondo. Son diversas las cosas que puedes hacerle a los audios de tu video usando Filmora. Eso es en la pestaña de audio. ¿Y qué tal en la de color? Vamos a seleccionar una imagen para modificar el color. Por ejemplo esta, bastante intensa. Si yo en este momento comienzo a cambiar esto, ¿cambiaría la imagen de la foto? Si altero los parámetros, por ejemplo temperatura, fíjate que no sucede nada. Tinte, no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque no tengo la foto seleccionada. Debo recordar que para poder aplicarle efectos tengo que hacer clic sobre ella para que esté seleccionada, doble clic y entonces ahora sí, color. Si modifico la temperatura, se notará bastante el cambio. Disminuyo la temperatura, se ve diferente. Puedes buscar la temperatura que tú desees, que te guste. ¿Qué tal así? Está como muy roja. Yo creo que está bien. ¿Y el tinte? Clic, rosadita o amarillita. Bueno, eso lo decides tú. Total, que si quieres cambiar la imagen, el color de una foto, de un video, doble clic sobre él, marcador sobre él y comienzas a ver el contraste de esta imagen. A ver, más contraste, menos contraste. Vamos a dejarlo como estaba más o menos, en 0 por ahí. Doble clic aquí, 0 y Enter.
la saturación. Más intensidad de color, menos intensidad de color. Tú sabes que yo estoy viendo que como los videos, voy a cambiar el marcador, no tienen un color muy intenso, para que el video que yo estoy creando se vea más homogéneo. Tal vez no sería bueno que el color de esta imagen fuese tan intenso. Así que voy a disminuir la saturación hasta que tenga un nivel de saturación semejante a los otros clips, este y este. Así está mejor, está más homogéneo. El brillo, si aumento el brillo, brilla mucho, brilla poco. Ahí tenemos que calcular lo que nosotros queramos para nuestra creación. Y también tenemos opciones para el movimiento. Clic aquí. En este momento, esta foto no tiene ningún movimiento. Coloco el marcador, observo el video y aparece la foto sin movimiento alguno. Bueno, a las fotos o videos puedes aplicarle movimientos aquí en la pestaña de movimiento. Una vez más el marcador sobre él, doble clic para que te aparezcan los controles, clic en la pestaña de movimiento y entonces, ¿qué tal este de boom? Mira cómo se ve. Rotar y acercar. Y el de boom, vamos a ver el de rotar y acercar. ¿Cómo le aplico yo el movimiento de rotar y acercar a un clip? Bueno, primero lo selecciono, igual que siempre, y doble clic en el efecto. ¡Pac, pac! Entonces va a aparecer este pequeño rectángulo gris aquí indicándome que el efecto está aplicado. Rebotar y acercar. Coloco el marcador y veremos esta foto rebotando y acercándose cuando llegue el momento. Reproduzcamos. Ok, lo mismo puedes hacer con cualquier video. Seleccionas el video, marcador sobre él para poder visualizarlo aquí y doble clic para que se me abran las herramientas de edición. Movimiento, vamos a movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo hace? Así. Otra vez. Cuando lo enfoco con el cursor él me dice, bueno, vamos a darle doble clic para que se aplique. Así lo aplicamos. De hecho aquí aparecen unos controles que parece que me permitirían graduar el tamaño del video, pero eso lo dejaremos para después. Total que cuando este clip tiene una animación, un movimiento aplicado, sale este cuadrito gris indicándome que tiene movimiento. Voy a hacer clic aquí en OK. Quiero ver el video. El video va a salir normal al principio, luego va a aparecer la foto con cierto movimiento, y luego el video también con un pequeño movimiento de vaivén hacia arriba y hacia abajo. Veámoslo. Herramientas de edición hacia imágenes y fotos en Filmora. Ya las veremos con más detalle adelante. Como podrás haber observado, silencié este clip haciendo clic aquí. Esta era la canción, el audio que habíamos colocado. Si lo restauro, vuelvo a hacer clic, entonces lo escucharía. Reproduzco. Esa es la canción que está de fondo. Vamos entonces a pasar a la siguiente etapa. Edición de audio. Vamos a editar clips que no son ni fotos ni videos, sino que de por sí son audios. Archivos de MP3, WAV, discursos que tú grabaste, efectos de sonido, pum, pa, po, cosas así. Edición de audio. Editar el audio. Bueno, acabamos de editar el audio de algunos de estos clips, de estos videos que están aquí. Pero vamos a editar un archivo MP3 de música, como este de audio. Sencillamente coloco el marcador sobre él, doble clic y aparecen los controles de audio. Ya estábamos un poco familiarizados con ellos. Están los controles de volumen. Aquí están. De esta manera bajaría el volumen de esta canción. Y si desplazo esto hacia arriba, subiría el volumen de la canción. Dejémoslo normal. Con esto podría ser que el sonido de esta música, de este discurso, de este efecto sonoro, se escuche más hacia el lado izquierdo por la corneta, el parlante izquierdo de mi equipo, o también por el derecho, como yo desee. Puedo realizar esa edición 00. Veamos lo de los fade-ins y los fade-outs. Fíjate lo que voy a hacer. En algunos momentos de la edición, durante la edición de tu video, te resulta más conveniente ocultar una pista o colocarla. Hace un rato silenciamos este audio para poder concentrarme en el audio del video, de estos videos que estaban acá arriba. Ahora voy a ocultar este video haciendo clic en este ojito. Hago clic en el ojito y el video desaparece. Entonces, si en este momento yo coloco el marcador y reproduzco, al estar inactiva esta pista, solo se escucharía la canción. Así puedo concentrarme en la canción. Este recurso es muy útil cuando estás editando, para concentrarte en algo. Reproduzcamos. Solo se escucha la canción, porque desactivamos los videos. Eso está bien porque es en la canción en lo que nos queremos concentrar. Estas ondas representan el sonido de la canción. Es decir, que aquí pareciera que la canción al principio no suena, sino que comienza a sonar casi un segundo después.
Coloquemos el marcador al principio, reproduzcamos, silencio, y arranca la canción. ¿Qué haríamos nosotros aquí con edición? Bueno, de la misma manera en la que pudiste cortar, arrastrar, copiar, pegar, cuando estabas acá con los videos, puedes hacerlo aquí con el audio. Lo seleccionas, colocas el marcador. Si utilizo la flecha de desplazamiento de mi teclado, puedo hacer que el cursor se mueva hacia la izquierda. Estoy presionando la flecha que indica hacia la izquierda en el teclado de mi equipo. Ahora a la derecha. ¿Para qué? Selecciono aquí y entonces voy a hacer un corte. Corto. Y esto queda partido en dos. Ahora selecciono esta y voy a eliminarla con este botón. Borrar. ¡Pac! Y se fue. ¿Para qué? Para que no hayan silencios. Y desplazamos hacia acá. También sucede que si este video dura hasta aquí, unos 31 segundos, si yo en este momento este video lo exportara tal cual como está, entonces se vería el video, se escucharía la música y al final quedaría la música sonando sola. No me sirve esta música sola aquí. ¿Qué haría yo? Bueno, una vez más selecciono la música, corto, selecciono esto para borrarlo y lo borro. De esa manera logro que la música dure lo mismo que el video. Reproducimos. Ahí se quedaría en el video y la música también. Ahora vamos a editar esta música. Marcador sobre ella. Cuando estoy afuera, clic, se desactivan todos los controles. Si tú intentases editar la música y no la tienes seleccionada, encontrarías que los controles están inactivos. No me funcionan, no te funcionan porque no has seleccionado el clip. Selecciona el clip y entonces los botones se activarán. Veamos esto de fade in y fade out. Desvanecimiento de entrada, que es el fade in. Podemos hacer esto. Mira acá, al comenzar la canción comenzaría a escucharse lento o suave y poco a poco iría subiendo el volumen. Eso lo puedes ajustar aquí. El desvanecimiento, o también como habíamos visto antes con este control. Hacer lo mismo. Si lo muevo hacia acá, acá reacciona. Si lo muevo hacia atrás, allá también reacciona. Vamos a dejarlo así. Igualito quisiera hacer un desvanecimiento de salida. Fade out. Fade out puedo hacerlo aquí. ¿Lo ves allá donde se mueve? O también puedo hacer un fade out acá. Con este control, con este marcadorcito que está aquí. Clic sobre él y lo desplazo. Entonces cuando la canción comience, tendrá un desvanecimiento de entrada que se evidencia aquí. Ahora escúchalo. Reproduzcamos. Y al terminarse la canción se desvanece poco a poco. Los desvanecimientos. Ahora se va a evidenciar mucho más lo del tono. Escuchemos la pieza y cambiemos el tono. Ahí está mucho más agudo. Coloquémoslo grave. El tono. Vamos a restablecer el tono. Aquí podemos desplazarnos. Clic para seleccionar 0 que es el original. Presiono Enter y vuelve a su condición original. Si tus parlantes, cornetas, altavoces son buenos, vas a percibir la diferencia de ecualización. Reproduzcamos y vamos a cambiar la ecualización. Reproduzcamos. Ok. Detengamos. Cuando tú vas a editar, personalizar un clip de sonido, de audio, doble clic, te aparece una sola pestaña. Lógicamente no tienes movimiento, ni color, ni nada de eso, porque esto es un audio. Y bueno, por supuesto, eliminar ruido de fondo. Si te grabaste y en ese momento se escuchaba el sonido del viento o del aire acondicionado, es posible que esta funcionalidad de denoise, eliminar ruido de fondo, te desvanezca ese sonido. Tendrías que seleccionar ese clip, marcar aquí eliminar ruido de fondo y probar con estas diferentes variaciones en la intensidad de la eliminación hasta que consigas una que te guste. Esto lo veremos tal vez en un tutorial apartado, pero sería suficiente. Bueno, hasta aquí hemos visto un poco de la edición de videos y edición de audio. Volvamos a activar esta pista de video para que observemos cómo van haciendo clic aquí. Marcador al principio, aquí, y reproduzcamos. Ok, en realidad yo quisiera que el sonido de este video no se escuchara. Hay varias cosas que podría hacer. Uno, colocar el marcador sobre él, haciendo clic aquí, doble clic para que aparezcan los controles de edición del video, irme al audio y bajarle el volumen.
Sin embargo, normalmente este camino se utiliza cuando quieres bajar el volumen un poquito, y funcionaría bien. Si lo bajas por completo no se escucharía nada. Pero otra vía más sencilla es hacer clic derecho sobre el clip en cuestión y seleccionar silenciar. Haces clic en silenciar, fíjate que se desactiva el área de la onda de sonido, colocas el marcador y ahora se escucharía solamente este audio porque esto se quedó sin sonido. Reproduzcamos. Está bien. Por supuesto que una foto no tiene sonido. Si seguimos avanzando, voy a silenciarlos todos los videos. Clic derecho, silenciar. Clic derecho, silenciar. Clic derecho, silenciar. Y ahora que lo pienso bien, en este último hay unos aplausos. Tal vez eso yo no lo quisiera silenciar. Marcador. Y escuchemos el final de este video tal como está planteado ahorita. Sí, los aplausos me gustarían. Tal vez el video debería llegar hasta aquí nada más. Hasta aquí. Correcto. Entonces voy a marcar esto. Corto. Marco otra vez. Elimino. Y lo mismo acá. Marcar. Cortar. Selecciono la parte que deseo eliminar. Y borrar. Por supuesto acá voy a tener que reajustar otra vez el desvanecimiento de salida. Estamos aprendiendo un poquito a editar, practicando algo. Nuestro video se terminaría entonces así. El volumen realmente puedes editarlo, tanto por supuesto haciendo doble clic y ajustando estos controles, o mediante esta barrita. Vamos a editar el sonido de este audio. Podría agarrar aquí y bajarlo y subirlo. Vean cómo reacciona aquí esta pelotita. Puedo el audio del video subirlo o bajarlo. Están conectados directamente. Subirlo un poquito. El original es 0. Bajarlo un poquito. Por ahí estaría bien. Otra cosita que no hemos practicado mucho es lo de copiar y pegar. En cualquier momento que estés editando puedes seleccionar un clic, te vas hacia edición copiar, o también puedes seleccionar el control C. Total que copias, colocas el marcador y te vas a edición pegar y el clip aparecería otra vez. Esta foto es esta misma que la acabo de pegar. Y también por supuesto puedes ajustar su duración, alargarla o detenerla. Si tienes varias pistas como esta, pista 1 y pista 2, puedes tomar cualquier clip, cualquier elemento y cambiarlo de pista con solo arrastrarlo. Tú te preguntarás entonces, ¿cuál es la diferencia entre una pista y la otra? Observa. Si aquí están las bailarinas, ¿cierto? Si yo tomo esto y se lo coloco en una pista que está arriba, entonces la foto cubriría el video que está abajo, que es el de las bailarinas. Es decir, que en Filmora ahora las cosas que están en una pista superior cubren las que están en una pista inferior. Voy a eliminar esto, clic, o borrar como dice aquí, y voy a traer otra. Vamos hacia ese medios, quiero traer esta foto y colocarla por aquí. Voy a cortar su duración de esta manera. Entonces el video iría así. En esta altura esta foto cubrirá lo que está abajo. Reproduzcamos, sale una foto, aparece el video, aparece otra foto, aparece el video otra vez y se acabó la fiesta. Voy a bajarme un poquito el volumen a los aplausos, arrastrando la barrita hacia abajo para ver. Está bien así. Bueno, copiar, pegar, arrastrar. ¿Qué sucedería si yo tomo esto y lo trato de colocar en medio de esta foto y este video? Haciendo clic así, cortaría una parte. Si eso no es lo que yo quiero, puedo hacer clic en deshacer. Herramientas básicas de edición de videos. Yo creo que ya es hora de que pasemos a los audios propios de Filmora, sus títulos, efectos de texto, transiciones, efectos de colores y elementos. Lo que ha hecho famoso a este programa. Continuemos con los audios propios de Filmora. Hasta ahora, la mayor parte del tiempo hemos estado trabajando con elementos que se consiguen aquí, en la ventana principal de navegación, en la pestaña de medios. Importamos algunos videos, algunas fotos y un par de MP3, unas canciones para poder utilizarlas como fondo musical de nuestros videos. Ahora, aparte de estas cosas, estos recursos que hemos importado, Filmora viene con algunas canciones libres de derechos de autor incluidas cuando tú descargas el paquete, cuando instalas el Filmora. Y también si compras algún paquete de efectos, algunos suelen traer música también. Pero bueno, pasemos de la pestaña de medios hacia la siguiente que es de audio. Al hacer clic aquí, se presenta una serie de canciones propias de Filmora. Vamos a ver qué hay por aquí.
Ok, hay 51 canciones, 14 son alegres y optimistas. Si haces clic allí, te presenta las que están clasificadas con ese término. Hay 7 tiernas y nostálgicas. Hay 6 cancioncitas de rock, 6 piezas de rock. Si tú quisieras escucharla para ver si va en concordancia con el video que estás creando, tienes que buscarte alguna como esta que no tenga esta flechita, porque esta flechita indica que tendrías que descargarla. Me explico, esto se visualiza igual que los MP3. Si yo quiero escuchar esta canción, solo hago doble clic sobre ella, sobre su icono, doble clic. Puedo desplazarme a lo largo de su reproducción. Puedo escucharla porque ya está descargada, no tiene la flechita. Para poder escuchar esta que tiene la flechita, debo hacer doble clic sobre ella, así, y esta línea de aquí de progreso que está aquí abajo me indicaría que la canción se está descargando. Debo esperar hasta que la descarga llegue hasta acá, hasta el final, y entonces la flechita desaparecerá. Podré entonces escuchar la canción y usarla también. ¿Qué tal si buscamos una alegre y optimista, como esta que ya está descargada? Escuchémosla. Rock electrónico. Tenemos hasta algunos efectos de sonido. Bocina. Explosión. Hipster folk. Y rock. Vamos a aplicar esta de rock, fíjate. Para borrar cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier clip, solamente hay que hacer clic derecho y borrar como hemos hecho antes. Quisiera quitar esta canción que habíamos importado anteriormente para colocar esta pieza de rock propia de Filmora. Entonces sencillamente clic derecho y borrar. ¿Cómo aplicamos entonces esta canción propia de Filmora para que esté en el fondo de... Hacemos clic, la arrastramos, la traemos hacia la pista de audio y la colocamos allí. Ahí aparecen inclusive las ondas que indican el volumen de la canción. Ella aquí suena suave y después suena más fuerte. Yo como editor podría querer quitar esto de aquí. ¿Cómo lo haría? Coloco el marcador, le doy a la flecha hacia atrás en mi teclado un par de veces. Así. Entonces ahora selecciono aquí, voy a cortar, selecciono acá y voy a borrar para llevar esto para acá. Vamos a escuchar nuestra canción. Muy bien, ahora lo que no quiero es que la canción me dure más que el video, entonces coloco el marcador al final, como ya habíamos hecho, selecciono aquí para cortarlo, luego selecciono acá para borrarlo. Y podemos también hacer un desvanecimiento de entrada y un desvanecimiento de salida, así, de manera que cuando se reproduzca la canción al final, se vaya desvaneciendo el volumen poco a poco. Reproduzcamos. A la música propia de Filmora puedes aplicar los mismos efectos de edición que a los MP3 que tú importes. Si haces doble clic sobre ellos, aparecen los comandos de control de volumen, de paneo de izquierda o derecha, desvanecimiento de entrada y de salida. Puedes cambiarles el tono, aplicarles un efecto de ecualización, el que más te agrade, y también eliminar ruido de fondo, aunque lógicamente las canciones propias de Filmora no vendrían con ruido de fondo. Un último truquito. La descarga de las canciones no funciona 24 horas al día, te voy a ser sincero. Hay algunos momentos en que no se descargan. Pero si hay un truquito, cuando comiences a descargar una canción, sea cual sea esta, doble clic, no vayas a intentar descargar otra, haciendo doble clic sobre ella hasta que esta haya terminado. Me explico, descarga canción por canción, no dos al mismo tiempo. Cuando compres paquetes de efectos, van a haber nuevas canciones que podrás usar. Pero por lo pronto, los audios de Filmora se utilizan y editan igual que cualquier otro audio. Pasemos hacia la siguiente pestaña, la de títulos. Títulos, textos y créditos. Para poder acceder a las funciones, los recursos de títulos que tiene Filmora, nos venimos hacia acá, la ventana principal de navegación, donde están los medios, los audios, las transiciones, los efectos. También se encuentran los títulos. Haciendo clic en esa pestaña, puedes ver todos los títulos que tienes con Filmora, las opciones que puedes aplicarle a tus videos.
Estos son textos con movimientos, animados y coloridos que tú puedes usar para hacer más llamativo, más interesante tu video. Puedes personalizar muchos aspectos de los efectos de texto. También te es posible mediante Filmora hacer textos como esos que llaman créditos, que aparecen al final de las películas. También lo puedes hacer. Hay una gran variedad. Y cuando adquieras o compres paquetes, te vendrán también más efectos, más títulos y más textos. Tal vez a mí me gustaría, veamos el video otra vez, reproduzcamos. Sí, tal vez un texto aquí que diga cómo hacer videos con Filmora. Entonces yo busco uno que se encuentre aquí debajo y que se vea bonito entre los diferentes que tengo. Vamos a ver. Comencemos con uno sencillo, por ejemplo este. Si hago clic sobre él, quedaría seleccionado y podría previsualizarlo haciendo clic aquí en reproducir. Ahí está, es sencillito. Comencemos con eso. Entonces yo quiero aplicar eso a la altura de este video. Para que el video vuelva a aparecer en la ventana de previsualización, solo tengo que hacer clic aquí en el cursor o en el video, ¡pac! Y ahí vuelve el video, tal vez un poquito más detrás, allí. Entonces, si yo quiero aplicar este texto que salga aquí en este video, entonces hago clic, lo arrastro y lo coloco en una pista que esté por encima del video, así. ¿Por qué no veo el efecto de texto? Porque el marcador todavía no está encima. Coloco el marcador encima bien y ya comienza a aparecer el texto aquí, ¿lo ves? Puedo posicionarlo donde quiera, puedo acortar o alargar su duración, depende de lo que yo desee, pero tengo que tener cuidado que debo colocarlo en una pista que esté arriba de la pista del video, porque si el efecto de texto yo intento colocarlo sobre el video, lo que realmente sucederá es que el efecto de texto borrará el video para colocarse él. El efecto de texto debe estar encima. ¿Qué hago ahorita para arreglar este error que cometí? Sencillamente hago clic en deshacer. Y ahora sí, así lo quiero. ¿Pero para qué Lorem Ipsum? Lo que quiero es que aquí diga cómo hacer videos. Voy a editar este texto. El procedimiento es semejante a los demás procesos de edición. Coloco el marcador sobre el efecto para que me aparezca aquí. Y luego, como te imaginarás, doble clic sobre él. ¡Pac, pac! Aparece la ventana de edición. Aquí aparece el texto. Dice Lorem Ipsum. No me gusta eso. Yo lo que quiero que diga es cómo hacer videos. Sí. Fíjate que aquí hay varias pestañas que me permitirían hacer varias cosas. Hay una pestaña de texto y video. Hay una pestaña de estilo y animación. Filmora te permite hacer una gran variedad de cosas con un efecto de texto. Lo que te está presentando es lo más simple. Si yo, por ejemplo, en este momento hago clic aquí y luego doble clic para aplicar este efecto, doble clic, entonces el texto se transforma así. Hizo como violeta, morado y ahora tiene sombra también. Se ve un poquito más interesante. Puedo cambiar, ajustar el tipo de letra a una que me guste. Hay una gran variedad de letras. ¿Qué tal esta? November Regular. No. O tal vez te gustaría esta. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál prefieres? Tú eres el verdadero diseñador de tu video. El tamaño de las letras lo graduamos aquí, clic. Y si las quiero más grandes, están en 47, busco un número mayor, 62. ¿Cómo hacer videos? Ahora se me salió de foco en cómo el co quedó fuera del video. No saldría si lo exporto. Lo que pasa es que esto casi no se ve porque está rosado y el fondo también es rosado. Voy a cambiar el estilo de la letra aquí. Amarillo, por ejemplo. Doble clic. ¿Cómo hacer video? Ahora sí se ve con claridad. Necesito que aparezca completo. Entonces doble clic para que se active este cuadrito y voy a arrastrarlo y colocar el texto donde quiera. Si lo quiero allí, lo coloco allí. Si lo quiero acá, lo coloco acá. Lo puedo colocar donde yo quiera. Todo eso me lo permite Filmora. Si quiero girar el texto, puedo hacerlo. Si quiero enderezarlo, también. Si lo que quiero es aumentar su tamaño, hacer lo que quiera. Apenas estamos comenzando a hacer videos, efectos de texto con Filmora. Vamos a colocarlo por aquí. ¿Cómo hacer videos? Quisiera que tuviese en negrita. Vamos a reproducirlo para ver la animación que tiene. Marcador al principio. Reproduzcamos. Allí va. Esa es su animación. Y si yo quisiera otra, bueno, teniéndolo seleccionado con el marcador encima igual que siempre, puedo cambiar la animación si me vengo a la pestaña de animación. Por ejemplo, yo podría hacer aplicando esta, mira, que aparezca poco a poco. ¿Qué te parece? Doble clic para aplicar. ¿Lo ves? Entonces, marcador al principio. ¿Cómo quedaría el video ahora? Reproduzcamos. Personalizamos la animación del texto. ¿Cómo es esto de ondas? Mira, vamos a ver. Doble clic para aplicar. Mira, marcador al principio. Y el efecto quedaría así. Me equivoqué de botón. Voy a darles acá. Ahí va, ondas. Una vez más necesito la ventana de personalización de edición del efecto de texto. Marcador sobre el efecto de texto y doble clic para que aparezca la ventana. ¿Cuántas opciones de animación tengo en realidad? Un montón. Eso lo explorarás tú cuando yo te decidas hacer videos con tu Filmora.
no hemos llegado a las opciones avanzadas, no hemos hecho clic aquí en la pestaña de video a ver qué opciones tengo, porque la cantidad de opciones son tantas que no las podemos abordar en este video de principiantes. En un video tutorial posterior, que abordará específicamente el tema de las opciones de edición de texto, abordaremos todos estos aspectos para que tú hagas los efectos que deseas. ¿Ok? Vamos entonces a agregar algunos otros efectos. Tocamos solo superficialmente los temas de la edición. Voy a subir, quisiera agregar este que es el final. Vamos a previsualizarlo. Ahí está. Solamente que para que veamos cómo funciona. Lo quiero acá al final del video, cuando las chicas se están yendo. Allí. Entonces lo agarro, lo arrastro, lo coloco como yo sé que es una pista superior, como por aquí. Ajusto su duración para que dure lo mismo que el video. Entonces nuestro video terminará de la siguiente manera. ¿Lo ves? Aquí está este efecto de texto. Clic y ahí lo veo. Aquí no hay ninguno. Si yo quisiese que este efecto de texto me durara hasta acá durante todo el video, solamente tengo que seleccionarlo, colocarme en su borde de esta manera y arrastrar y alargar su duración. Pero no, yo creo que ahí donde está bien. Lo que vamos a colocar algunos otros para que esto sea más interesante. Vamos a ver qué más hay por allí. Uno que sea un poco más llamativo. ¿Qué tal este? Para previsualizarlo lo selecciono. Una vez seleccionado me vengo a la ventana de previsualización y clic allí. Ahí está. Me agrada. Entonces, ¿cómo hago para aplicarlo por aquí? Voy a hacer clic y colocarlo acá. Para editarlo, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no está el efecto de texto aquí? Porque el efecto de texto está representado por este clip. Para poder verlo tengo que colocar el marcador sobre él así. Entonces aparece el efecto de texto. Para editarlo, doble clic sobre él. Entonces voy a cambiar este texto por efectos de texto. Podría verificar varias cosas, explorar las pestañas, colocarle uno que otro color. Vamos a ver, ¿será que hay un rojo por aquí? ¿Qué tal? Doble clic. Efectos de texto. ¿Qué tal si aumentamos el tamaño? De 38 a 48. Efectos de texto. Se salió un poquito de cuadro. Hace clic sobre él hasta que quede seleccionado para entonces poder cambiar su posición. Efectos de texto. ¿Ok? Colocamos el marcador al principio. Ahí no hay efecto. Reproducimos y aparecerá este efecto a medida que el marcador avance. Efectos de texto. Clic. También puedes ajustar su duración y cosas por el estilo. Solamente estamos haciendo el video más interesante. No quiero hacer cosas muy profundas porque es un video de principiantes. Tal vez nunca he utilizado Filmora. Clic sobre él para seleccionarlo, reproducirlo. Está bonito. Vamos a aplicarlo. Clic y lo aplicamos por aquí. Que comience mientras todavía está esta foto y siga avanzando a medida que sale el video. Vamos a hacer el marcador sobre él y doble clic para editarlo. Y hay palabra por palabra. Hago clic en Your, queda seleccionada y transcribo edita. Hago clic en la siguiente palabra. Esto requiere su destreza, su práctica. Y hago clic en transcribo con. Hago clic en la siguiente palabra y transcribo Filmora. Quedó como un poquito torcido. Hacia acá, Filmora. Edita con Filmora. Y si quiero cada letra de un color diferente, bueno, hagamos clic aquí donde dice edita. Y vamos a colocarla de este color. Doble clic. Vamos a hacer clic donde dice con. Y vamos a colocarla de este color y con sombra. Y vamos a hacer clic donde dice Filmora. Y vamos a editarla. Podría ser este azul. Quizás con un azul un poco más oscuro. Vamos a ver qué hay por ahí. Por ejemplo, doble clic. Edita con Filmora. Filmora que se vea más grande. ¡Pac! 68. En negrita. Y lo colocamos bien en el centro. Ahí está, edita con Filmora. Vamos a ver cómo quedó ese efecto de texto. Recuerda, los títulos siempre deben ser colocados en una pista superior a la del video. El antiguo Filmora tenía una pista específica para los efectos de texto. Ahora los efectos de texto pueden ser colocados prácticamente en cualquier pista. Si quieres que aparezcan encima del video, entonces debes colocar el texto encima del video también, acá en la línea de tiempo. Pero bueno, pasemos a las transiciones. Una vez más, aquí en la ventana principal de navegación, el panel de navegación, encontramos la pestaña de transiciones. Hacemos clic en transición. Filmora nos presentará la variedad de transiciones de las cuales disponemos. Hay varias. Exploraremos algunas de ellas. Por supuesto, cuando compres más paquetes, voy a darle con el roller del mouse hacia abajo
aparecerán más transiciones, pero en este momento realmente hay una gran variedad. ¿Cómo funcionan? Verás, cuando tú pasas de un video, en este momento se está presentando este video, luego aparecería esta foto que está aquí y luego aparecería este video así. El cambio entre las imágenes y los videos o los videos y las imágenes tiende a ser abrupto. Coloquemos el marcador y reproduzcamos. Imagen aparece de golpe, video aparece de golpe. ¿Qué tal si en realidad a nosotros nos gustaría que este cambio de imagen hacia videos, de video hacia imágenes, fuese más elegante, más atractiva? Podríamos utilizar las transiciones. ¿Cómo las aplicamos? Si por ejemplo aquí tengo un video y aquí una imagen y quiero aplicar una transición en medio de los dos, puedo tomar una cualquiera, aquí en la pestaña de transiciones del panel de navegación, clic sobre ella. ¿Qué tal si la previsualizamos? Sabemos cómo, la seleccionamos, podemos hacer doble clic sobre ella para previsualizarla o también sencillamente reproducir aquí. Así. ¿Qué te parece? ¿Qué tal está? Clic y reproducimos. Vamos a aplicar esa transición entre este video que está aquí y esta imagen que está acá. ¿Cómo? La selecciono, clic y la arrastro y la coloco en medio del video y la imagen. Entonces si ahora reproduzco, fíjate cómo sería el cambio. ¿Qué tal? Detengamos. La duración de la transición se puede ajustar también arrastrando los bordes de la misma. La transición está representada por este rectángulo que está aquí. Si tomamos su borde y lo reducimos, entonces estaríamos acortando la duración de la transición. Fíjate, la transición debería ocurrir ahora más rápido. Reproduzcamos. Fue muy rápido, no se notó el efecto de reloj. Otra vez. Reproduzcamos. Así está perfecta. Sin embargo, este paso de esta foto al video también está muy abrupto, mira. De golpe, busquemos una transición elegante. ¿Cómo se vería esta? Voy a hacer clic y voy a hacer clic en play para previsualizarla. Está bien, quiero aplicarla entre esta imagen y esta porción de video. Clic, la arrastro y la coloco allí, en medio de los dos. Ajusto su duración un poco. De hecho, yo podría hacer que la transición afecte solamente a la primera parte, en este caso una imagen, o que afecte solamente la segunda parte, que sería el video, pero por lo general uno prefiere que la transición opere tanto en la primera parte como en la segunda. En este caso, que la transición afecte tanto a esta imagen como a este video. ¿Cómo se vería este asunto ahora? Se ve el video, transición imagen, transición a video. Filmora 9. Es sencillo aplicar transiciones. ¿Qué tal si aplicamos transiciones entre cada cambio de imágenes? Vamos a buscar algunas por allí. ¿Qué tal esta? Previsualicémosla. Me gusta. Voy a colocarla aquí. La coloco allí y ajusto su duración. Este asunto se verá, marcador al principio, así. Está bien. ¿Qué más? Por allí. ¿Cómo sería esto? Veámoslo. Está bien. Vamos a colocarla acá. Y ajustemos su duración. Es sencillo aplicar transiciones. Depende de ti cuál es el efecto, el diseño que quieras aplicar a tu video. Y a esta que está aquí arriba. A esta imagen. Marcador sobre ella. ¿Será que yo podría colocar una transición al inicio? En el antiguo Filmora solo se podían aplicar transiciones en una pista de video específica. Ahora se puede aplicar en cualquiera. Y puedo tomar un video que se encuentre en una segunda, tercera pista de video o una imagen y aplicarme una transición. Clic y se la coloco rapidito al inicio del video. Fíjate cómo se vería. Va a parecer que se está acercando. Transiciones. ¿Qué tal si vemos cómo está nuestro video hasta este momento antes de pasar a la siguiente pestaña, que es la de efectos? Vamos a colocar el marcador al principio y vamos a ver cómo va nuestra creación. Reproduzcamos. Continuamos con los efectos. Vayamos hacia la pestaña de efectos, aquí en el panel principal de navegación.
Allí tenemos 158 filtros y 87 capas. Son alguna serie de efectos visuales y de adornos que se le pueden aplicar al video utilizando Filmora. Exploremos un instante los filtros. Voy a hacer clic aquí para desplegar los filtros. Hay algunos de movimiento. Eran los que antes se llamaban efecto temblor. Si haces clic y lo previsualizas, de movimiento, falsometraje. Vamos a ver esto. A ver, le cambia como el color, la tonalidad al video. Si te gustan así que parecen una especie de película de Harry Potter o de Batman, puedes hacer que tu video se vea así. Total que puedes afectar la visualización, la apariencia de tu video fácilmente. Vida nocturna, blanco y negro. Puedes hacer que tu video sea blanco y negro si le aplicas este filtro. Veamos algunos otros, tono sepia, deformación. Veamos cómo es esto de transición cromática. Lo seleccionamos y lo reproducimos. Puede ser interesante en algún momento del video. Puedes lograr algún efecto, alguna emoción haciendo este tipo de efectos. Espejo. Es tu creatividad la que permite que este tipo de efectos logren hacer que tu video se vea interesante. ¿Y qué tal las capas? Despleguémoslas. Hay 87 en este momento. Por supuesto, si compras paquetes de efectos de Filmora te vendrán muchos más. Fotograma. Si lo que quieres es que tu video se vea como una película de cine, sencillamente le aplicas esta capa de fotograma, reproduces y ahora parecería que estás grabando una película de cine. Si lo que quieres es adornar, si yo intentase aplicarla en este momento no podría, porque como ves está la flechita aquí. Eso indica que primero tengo que descargarla. ¿Cómo se descarga? Haga doble clic para descargar el contenido en línea. Recuerda hacer doble clic y comenzaría la descarga. El avance de la misma se evidenciará con esta rayita avanzando poco a poco. Cuando llegue hasta el final, estaría descargado el efecto. Recuerda no descargar varios efectos, varias capas al mismo tiempo. Siempre espera que se descargue la primera para luego iniciar la descarga de otra capa. Porque si no puede que se te bloquee, me suele suceder a mí. Pero bueno, veamos algunas otras. Filtraciones de luz. Tenemos una ya descargada, la cual podemos previsualizarla. Hay como unos efectos luminosos allí. Y las otras tendrías también que descargarlas haciendo doble clic sobre ellas. Avanzaría la descarga poco a poco aquí y entonces al final desaparecería esta flechita y ya podrías aplicar esa capa también. Hay difuminados bokeh, destellos de lente. Yo suelo utilizar mucho estas cosas, estos recursos en mis videos, pero todo es cuestión de gusto. Ahora la pregunta vendría siendo ¿cómo aplicamos esto hacia un video acá en Filmora? Veamos, aquí tenemos esto al final. Una cosita, recuerda que los títulos tendrían que aplicarse en pistas que estuviesen arriba del video. Las transiciones se colocaban en medio de dos videos, o un video una foto, o en medio de dos fotos. Los efectos se colocan encima del mismo video, es decir, si yo quiero un efecto sobre este video, por ejemplo, de la chica retirándose al final, y quiero aplicarle una capa de este estilo, un efecto de capa de cinema, para aplicárselo tengo que hacer clic y llevárselo al mismo video y soltárselo encima. Fíjate cómo queda el video como seleccionado. No se lo coloco en una pista superior, ni en medio de dos videos, se lo coloco al video mismo encima y se la suelto allí. Ahora queda así como si fuese un cine. Y la aplicación de la capa queda representada por este efecto aquí, este emblema de FX aquí. Eso está indicando que se aplicó alguna capa. Por ejemplo, esta foto está como muy sencilla. Vamos a colocar algún tipo de efecto, alguna capa de luz. ¿Cómo era que se veía esto? Vamos a previsualizarlo. Esos son los efectos de luces. Ok, vamos a aplicársele esa foto. Clic, lo arrastro y se la suelto encima a la foto. Entonces ahora la foto va a tener como efectos de luces. ¿Ves? Ya se ven los efectos de luces. Colocar el marcador encima. Eso lo va a hacer algo interesante. Ya tiene, como podemos recordar, una transición de entrada y una de salida. Pero ya se va a ver el efecto de la capa. Reproduzcamos. ¿Lo ves? Edita con Filmora. En fin, para aplicar cualquier capa debes arrastrarla directamente y soltarla en el video o en la imagen en cuestión. Pasemos a la siguiente pestaña que es la de elementos, antes de ya exportar nuestro video final. Bueno, ¿qué son estos elementos? Son imágenes que se mueven. Algunas parecieran efectos de texto, pero no lo son. Realmente son como corazoncitos, pajaritos. Vamos a previsualizar este efecto, este elemento de estos dos pajaritos, soulmates. Reproduzcamos. Se vería así. ¿Y este corazón? Así. Desplacémonos un poco hacia abajo. Para poder previsualizar este gato tendría que hacer doble clic
comenzaría la descarga poco a poco y cuando termine hasta el final del efecto, desaparecería la flechita, podría entonces usarla. Pero las que no tienen flecha como esta, elemento de amor, ya la podemos utilizar directamente hacia acá a la línea de tiempo y también previsualizarla haciendo clic aquí. Muchos efectos de amor. Vamos a ver de viaje. Mira sus apariencias, todos ellos tienen movimiento. Realmente pareciesen efectos de texto, pero no lo son, son imágenes. Forma de movimiento, estos son chispas como que explotan, suelen alegrar mucho tu video en los momentos que tú consideres que son más especiales. Dibujos a mano. Si en algún momento de un video que estás editando se te ocurre una idea, puedes ilustrarla colocando un bombillito, pero para eso tendrías que descargar este elemento. Doble clic y comenzaría la descarga. Ahora la pregunta del millón es ¿cómo se aplican estos elementos? Vamos hacia todo. Recapitulemos los títulos en una pista superior. Las transiciones se pueden aplicar en cualquier pista, pero siempre entre dos imágenes, entre dos videos o entre un video y una imagen. Los efectos, ellos se colocan directamente aplicados al clip de imagen o al clip de video que corresponda. Los elementos deben estar en una pista superior, porque si tú intentas tomar un elemento como este, veámoslo, y traérselo encima al video de esta forma, lo que él haría sería borrar el video. Y cuando tú estés reproduciendo el video, te darás cuenta que el elemento borró el video. Vamos a deshacer eso. Para aplicar este elemento sobre este video, necesitaremos de una nueva pista. ¿Te acuerdas cómo agregar pistas? Nos venimos hacia aquí, sobre esta flecha, añadir pista de video. Ahora tenemos 3 pistas de video, vamos a desplazarnos un poco hacia abajo, y una de audio. Si en algún momento ya el espacio no me cabe, recuerda que puedo ajustar la altura de la pista. Puedo colocarla pequeña, buscando más espacio, pero por el momento yo creo que una altura de pista normal, digamos así, está bien, es aceptable. Todavía logro ver todas mis pistas. Pista de vídeo 1, de vídeo 2, de vídeo 3, la que vamos a utilizar ahorita, y la pista de audio. Vamos a utilizar este elemento, clic, y se coloca como si fuese un elemento de texto en una pista superior. Por ejemplo aquí, si en este momento reproducimos, se ve el elemento allí. Ahora yo no quisiera que este elemento me tape las chicas, me las cubra, sino que estuviese en alguna esquinita. ¿Puedo yo lograr eso? Vamos a colocar el marcador sobre el elemento para que se vea aquí. Doble clic sobre él y entonces le hago doble clic encima y aparecen esta serie de controles que me permitirán modificarlo. Yo puedo ajustar su tamaño y ajustar su posición también. Tal vez está muy grande todavía. Así. Y ok, ¿qué otro elemento tenemos por allí? Esto, no es que yo ande romántico. Es que los elementos que están disponibles sin necesidad de descargar, todos son de amor. Visualicemos este. Clic. Vamos a colocarlo tal vez en este momento del video. Entonces vamos a hacer clic y lo colocamos aquí. Voy a ajustar su duración arrastrando su borde de esta manera. Marcador sobre él para verlo. Aquí está. Una vez más me está cubriendo las chicas. Voy a hacer doble clic para editarlo. Y luego le hago clic encima. Luego vuelvo a hacerle clic encima para seleccionar solamente las letras y cambio el tamaño de las letras. Y de esto voy a colocarle en esta esquinita de aquí. Un poquito más pequeñitas. No quiero que me cubran la chica. ¿Ok? ¿Cómo se vería esto? Marcador al principio, un poco antes de los elementos y reproducimos. Ahí viene el primer elemento, aquí está. Esos eran efectos de texto y animaciones y aquí viene el elemento otra vez. Detengamos, está durando demasiado, voy a cortar su duración. Esto es cuestión de gusto, por supuesto. Así. Reproduzco. Y ahí nuestro video. Los elementos son una serie de imágenes con diferentes motivos. Algunos de ellos ya vienen descargados para que los uses, otros los tienes que descargar y están clasificados en diferentes grupos. Por supuesto, si compras paquetes te vendrán diferentes tipos de elementos que te aparecerán añadidos aquí y podrás utilizar en la edición de tus videos. Por lo pronto, llegó la hora de exportar con este botón, pero antes daré unos toques técnicos. De todos modos, pasemos a la siguiente etapa, que es exportar. Antes de proceder a la exportación de nuestro video, me gustaría darle algunos toques técnicos, ahora que tenemos conocimiento de cada una de las partes que integran el proceso de edición con Filmora. Primero, me parece que el intro, clic al principio, marcador al principio, reproduzcamos. Es como muy monótono, no tiene vida.
Quiero que el video comience desde un fondo negro y que las chicas bailando vayan apareciendo poco a poco mientras el fondo negro se desaparece, se desvanece. Nosotros en Filmora tenemos varios fondos de colores que podemos utilizar para este tipo de cosas. Si nos venimos a la pestaña de medios, aquí en el panel principal de navegación, aquí dice colores de muestra. Ahí tenemos varios. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todo. Verifico que todo esté seleccionado. Si no puedo seleccionarlo todo porque no tengo espacio, entonces lo que tendría es que disminuir el tamaño de las pistas para poder seleccionarlas todas. Pero ya pude seleccionarlas todas, así que no es necesario. Lo que quiero es arrastrar todo el video un poquito hacia la derecha para abrir algo de espacio. Entonces este fondo negro voy a colocarlo aquí. Voy a colocarlo primero aquí para disminuir su tamaño un poco y entonces colocarlo acá. Entonces vuelvo a seleccionar todos los videos, todo lo que tengo, todos los elementos de Filmora y voy a arrastrarlos un poco hacia la derecha hasta que choque con el fondo negro. ¿Cómo comienza el video? Aparece con un fondo negro. Si reproducimos, el fondo sigue hasta que comience el video. El fondo negro realmente está como dura demasiado para lo que quiero. Voy a recortar un poquito más, así tal vez. Muy bien. Luego voy a aplicar una transición para que este fondo negro se desvanezca hacia el video. Entonces me vengo hacia transiciones, clic en la pestaña de transición y busco alguna que diga desvanecimiento, fundido o algo así. Vamos a buscarla. Como podemos ver, están en orden alfabético. Aquí está la de disolver. Clic, fíjate cómo se disuelve. Así quiero que se disuelva. Clic. Entonces quiero que el fondo negro se disuelva hacia el video. De esta manera. Fíjate lo que va a suceder. Reproducimos. Y el fondo negro se va desvaneciendo, el video va avanzando. Creo que el fondo negro todavía está durando demasiado. Esto podría requerir cierta destreza de edición. Vamos a seleccionar el fondo negro. Voy a cortar su duración por este lado, así. Luego voy a seleccionar todo hasta el final. Voy a arrastrar todo hacia la derecha. Entonces nuestro video comenzaría con un fondo negro que se desvanece a la entrada del video. ¿Verdad que se ve elegante? Hagamos lo mismo al final del video. Es sencillo. Nos vamos a medios, colores de muestra, hay una serie de colores allí. Nosotros en este caso vamos a tomar el negro para colocarlo al final del video. Una duración bastante reducida, como para que el video se desvanezca hacia negro, así. Y una transición de disolver, como esta. Clic y la colocamos allí, de esta forma. Quisiera que los créditos, estos que están aquí, esos que corresponden a este efecto de texto, estos créditos, se mantuviesen hasta el final. Entonces voy a arrastrar su duración hasta acá. Va a haber un momento en que el video ya no aparece o casi se desvanece, pero todavía se ven los efectos de los créditos. Observa esto, nuestro video en este momento termina así. Se desvanece hacia negro. Y finalmente, la canción. Esta no es la que quiero. Voy a hacer clic derecho y voy a eliminarla, borrar. Y voy a utilizar una de las que importamos al principio. Medios, mi proyecto. Aquí aparecen los videos que importamos, las imágenes y fotos, y también están los MP3. Este no lo hemos usado. Vamos a seleccionarlo y hacer doble clic sobre él para escucharlo. Eso es lo que quiero que esté en el fondo de nuestro video. ¿Cómo aplicamos eso? Ya lo hemos visto antes. Sencillamente haces clic y lo colocas en una pista de audio. Sin embargo, fíjate que si nuestro video dura unos pocos 31 segundos, tenemos que la música está durando, como es natural prácticamente en cualquier canción, más de 3 minutos. Así. Entonces, escogeremos los mejores 30 segundos de la canción para colocarlo en el video. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Cómo sonaba esto por aquí? A ver, reproduzcamos. Si reproducimos aquí, estaría reproduciéndose lo que está aquí en la línea de tiempo, es decir, esta canción. Nos vamos a colocar acá para que no pierdas de vista lo que está pasando. Se está reproduciendo esta pieza. Voy a bajarle un poquito el volumen que estoy viendo que está alto. Así, reproduzcamos. Un poquito más atrás. Ahí se escucha como entrecortado el audio por falta de memoria RAM. Eso realmente no va a afectar el sonido de mi video final exportado, sino que solamente está afectando la previsualización como resultado de la cantidad de efectos y transiciones y cosas por el estilo que estoy colocando. Ahora, yo deseo que esta parte del sonido que está aquí
coincida con esta foto, esa. Entonces te voy a hacer trampita. Quiero que esta montañita de aquí, esta, reproduzco, quede justo debajo de esta foto. Entonces voy a comenzar a cortar la canción así. Falta un poquito, corto aquí, paso para acá. Es esta montañita. Reduzco aquí, recorto aquí y paso para acá. O más. Ya estamos cerquita, reduzco y paso. Así. Vamos a ver. Otra vez. Y la verdad tampoco quiero estas transiciones aquí. ¿Cómo elimino una transición? Hago clic sobre ella y puedo presionar suprimir en el teclado o delete, o también clic derecho y borrar. Adiós transición, clic derecho y borrar. Lo que sí quisiera es aplicarle un movimiento a la imagen. Doble clic sobre la imagen para editarla. Tenemos imagen, color y movimiento. Hago clic en la pestaña de movimiento y quisiera una en que la imagen se aleja. Vamos a ver. Estoy buscando a ver las opciones que tengo. Aquí está acercar zoom también. Y alejar, ¿será que está por allí? Alejar, a ver. Sí. Vamos a aplicársela. ¿Cómo le aplico yo este movimiento a esta foto? Ya lo vimos. Teniendo seleccionada la foto, solo tengo que hacer doble clic sobre el efecto de movimiento. Doble clic. No me gustó mucho este efecto de alejar. Vamos a ver el de acercarse. Escuchémoslo con todo y la canción. Ok, así será. Efecto de acercarse. Está casi culminado nuestro video. Lo que tenemos es que recortar el resto de la canción. Marcador aquí al final. Allí. Selecciono esto. Para cortar. Clic derecho. Y borrar. Vamos a hacer un desvanecimiento de salida. Y también para acá un desvanecimiento de entrada. Estamos combinando los diferentes recursos que hemos aprendido a través de este video de Filmora para hacer algo un poco interesante. Creo que estamos listos. Vamos entonces a, por si acaso, guardar el proyecto. Archivo, guardar proyecto. Y ahora sí vamos a exportar. Para exportar, sencillamente hacemos clic en el botón de exportar. Aquí se nos presenta esta ventana emergente. Así que llegó la hora de generar un archivo de video. Un MP4, un WMV, un archivo .mov, un AVI, algún archivo de video que puedas reproducir en tu televisor, en tu dispositivo móvil, que puedas subir a YouTube. Hay varias pestañas aquí. Local, puedes hacer un MP4 o este tipo de archivo. Hay una variedad, en realidad, no todos los editores de videos tienen tan gran variedad de formatos de archivos de video para generar. Aunque yo por lo general sencillamente hago son MP4, es lo que suele sugerir YouTube. Aquí en la pestaña local, si tú creas un video, ese archivo va a ser guardado. Vamos a hacer clic aquí, fíjate que dice documentos. En documentos, cuando tú instalas Filmora, se crea una nueva carpeta que se llama Filmora 9. Voy a abrir esta carpeta aquí. Entonces sucede que en mis documentos voy a encontrar una carpeta que se llama Wondercell Filmora 9 y dentro de esa carpeta hay otra que se llama Output. Allí es donde este Filmora 9 guarda los archivos que tú exportas. Recapitulemos. En la pestaña de mis documentos o en la carpeta de mis documentos, ya yo tenía una carpeta Wondercell Filmora que era la que utilizaba con Filmora 8. Cuando tú crees el nuevo Filmora 9 va a aparecer esta carpeta Wondercell Filmora 9. Dentro de esta carpeta hay una carpeta que se llama Output. Doble clic allí. Allí es donde Filmora guarda tus archivos de video. Cancelemos un segundo. Bueno, tienes el formato del archivo. Aquí puedes colocar el nombre del archivo. Yo le colocaré tutorial 02. Puedo ajustar la resolución del archivo. Hagamos clic aquí en ajustes y de hecho aquí hay varios parámetros que puedo ajustar, pero los que suelen ser más usados son la resolución. Esta de aquí, Filmora va desde una HD básico que sería por ejemplo esta, 1280 x 720, hasta estas que también son más usadas, e inclusive Ultra HD, fíjate en la calidad de resolución que es capaz de generar Filmora. Por lo general entre estas tres, cualquiera de ellas estaría bien. Para este video yo utilizaré esta, básica, un HD básico de 1280 x 720. También puedes aquí ajustar la calidad. Haces clic en OK. Y para exportar solo habría que hacer clic en exportar. Sin embargo, aparte de crear un archivo de video y guardarlo en la carpeta esa que está en Wondercell Filmora, tú podrías con este editor de video subir tus creaciones directamente a YouTube haciendo clic aquí. Tendrías que entrar a tu cuenta de YouTube aquí, te pediría tu usuario y contraseña, colocarle el título, la descripción, las etiquetas, la privacidad y algunas cosas, y Filmora se encargaría de subir el archivo a YouTube.
También puedes hacer lo mismo en Vimeo, algo semejante, registrarse y subir el video. Hasta inclusive puedes quemar un DVD usando Filmora. Esto tal vez lo explique en un tutorial posterior, cómo quemar DVD con Filmora. Pero lo que yo más uso generalmente es crear un archivo y guardarlo en una carpeta dentro de mis documentos. Aquí en local, MP4, le coloco el título, acepto la carpeta predeterminada de Filmora, donde se Filmora 9 Output, se la dejo y exportar se ha dicho, clic en exportar. Ahí comenzó la exportación del video. Cuando termine, me va a recordar con un sonido ¡pling! Ya yo sé que se terminó de exportar el video. Este es otro aspecto en el que dicen que Filmora 9 es mucho más veloz que los que le precedieron. Y bueno, pareciera que es verdad. Y algún tiempito después, Filmora me avisa que ya terminó de exportar el video. Voy a ver en dónde está, buscar objetivo, clic aquí. Y aquí aparece el tutorial 02, archivo MP4 de 22 MB que dura 32 segundos. Si lo queremos reproducir, podemos reproducirlo como cualquier otro video. Doble clic sobre él, se activa el reproductor de Windows. Ahí viene nuestra obra maestra. Qué belleza de video, youtuber. Efectos, elementos, transiciones, de todo un poquito. Edita con Filmora. Movimiento de imágenes. Filmora 9. Hacer videos, amigo mío. Hacer videos. Tutorial de principiantes. Estamos llegando al final. Ya mi voz suena difónica por la cantidad de tiempo que tengo hablando, grabando este video tutorial. Cerremos aquí. Y ese fue el tutorial número 2 de la serie de Filmora 9. Recuerda que en la descripción del video tienes un enlace hacia la lista completa de los tutoriales de Filmora. Si haces clic allí, YouTube te permitirá acceder a la lista completa de los tutoriales que vayamos desarrollando. A medida que los vayamos haciendo, van a ir apareciéndote aquí, en el orden en el que los necesitas. Recuerda, esto es Love Insert. Quiero que crees muchos videos, YouTuber. Te espero en el próximo tutorial.